El Parkinson es una enfermedad de características motoras que en muchas oportunidades es confundida incluso por sus pacientes con el Alzheimer. Estas y otras dudas y mitos son esclarecidas por un especialista. Mi nombre es Juan Camilo Rodríguez Carrillo, soy neurólogo, experto en Parkinson y movimientos anormales. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de los mitos y realidades de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson se origina debido a una degeneración en las neuronas de una zona del cerebro que se llama sustancia negra. Esta zona está implicada en diferentes acciones motoras que van a generar los trastornos de los síntomas en los pacientes, incluido la lentitud del movimiento, que nosotros llamamos bradicinesia, el temblor y la rigidez motora. En etapas más avanzadas podemos ver pacientes que tienen inestabilidad de la marcha y muchos otros síntomas, alteraciones de la marcha también, y síntomas no motores también, porque la enfermedad de Parkinson no solamente son síntomas motores, sino también no motores, incluido el estreñimiento, la depresión, trastornos de sueño, deterioro cognitivo, entre otros. En realidad lo ideal es llamarle enfermedad de Parkinson, porque llamarle mal de Parkinson pues ya le da una connotación bastante negativa al cuadro clínico, ¿no? Pero yo sería más partidario de llamarle enfermedad de Parkinson porque es un conjunto de síntomas y de signos que vemos los clínicos y que tienen determinados tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos. Bueno, la enfermedad de Parkinson no se cura, que hay varios estudios ahora en curso que intentan buscar pues, medidas que prolonguen la supervivencia de esas neuronas y por tanto que intenten de alguna manera paliar o mejorar la enfermedad de Parkinson. No se trata únicamente de temblores, tampoco es una enfermedad que únicamente le da a los hombres. Además, no solo se presenta en edad adulta. Aunque sí sabemos que la enfermedad de Parkinson tiene un predominio en el género masculino, también con mucha frecuencia vemos que el género femenino está implicado. También se tiene en cuenta y se cree que la enfermedad de Parkinson solamente da en gente mayor. En los últimos años y en general hay que tener en cuenta que es una enfermedad que también se puede presentar en gente joven. Probablemente en los últimos años hemos estado viendo más casos en gente joven. Yo diría que que estamos haciendo más del diagnóstico clínico, pero también porque la enfermedad se está presentando en poblaciones más heterogéneas de lo que era anteriormente. Yo creo que el principal mito con el que llegan los pacientes es, a veces hay como una confusión entre la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, los pacientes muchas veces dan por hecho que el tener una enfermedad de Parkinson implica que vayan a tener enfermedad de Alzheimer. La realidad de esto, eso es un mito. La realidad es que los pacientes con Parkinson presentan en muchos casos cierto tipo de deterioro cognitivo, pero que es un deterioro cognitivo diferente a la enfermedad de Alzheimer y que no predomina tanto el componente de alteración de la memoria, sino más un componente de tipo ejecutivo, en la toma de decisiones, en la velocidad de procesamiento de la información. El otro mito con el que frecuentemente llegan los pacientes es que cuando se le diagnostica a un paciente con enfermedad de Parkinson, el paciente piensa inmediatamente que va a quedar en silla de ruedas. Esto no es cierto. La realidad es que la enfermedad de Parkinson tiene un espectro bastante grande. Nosotros podemos ver gente joven y gente mayor que está bastante bien controlada con la medicación y la enfermedad per se no implica que el paciente vaya a quedar en silla de ruedas. En general la gente no muere por el Parkinson, es decir, la enfermedad de Parkinson, aunque sí tiene una connotación degenerativa y que es una enfermedad que pues, genera muchos síntomas que pueden ser muy molestos para el paciente, incluida la lentitud, incluida la rigidez, incluida la alteración de la marcha, sí es importante decir que no genera como tal, el cuadro parkinsoniano no genera como tal la muerte de los pacientes. Sí sabemos que los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson tienen una tendencia mayor a enfermar de otras cosas, es decir, tienen una mayor morbimortalidad que los pacientes que no tienen la enfermedad de Parkinson. Acabamos de derrumbar muchos mitos en torno al Parkinson y si usted quiere que lo hagamos también con otras enfermedades o patologías, pueden escribirnos aquí en los comentarios.